Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros, pero puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Hasta ahí nuestra lectura hoy. Hechos capítulo 17, versículos 16 al 34. Hay una característica que es singular en la disertación que el apóstol Pablo hace en este lugar público de Atenas, en donde los maestros ilustres exponían sus filosofías, sus teorías. Era un lugar de influencia, era un lugar importante. Era el lugar en donde la luz del conocimiento se exponía abiertamente al criterio de todos. Pero la peculiaridad de la exposición del apóstol Pablo es que en ningún momento cita las escrituras hebreas. No hay ninguna referencia a la Torá, no hay ninguna referencia a los profetas, no hay absolutamente ninguna referencia a los salmos o a alguno de los libros escritos en la antigüedad. Todo parece ser una referencia puntual, enfática a la revelación general, en donde el apóstol Pablo señala que el autor de todo lo que el hombre disfruta, su existencia misma, su residencia, la posibilidad de establecerse y arraigarse territorialmente en un espacio al cual llama suyo, al grado de poderlo convertir en patria, casa, hogar, viene de Dios. Es una disertación muy elocuente. Personalmente me sigue sorprendiendo esta disertación del apóstol Pablo. Pero una de las razones por las cuales es peculiar también es porque Pablo habla con mucha ironía. Es muy notoria la ironía y usa poderosamente el sarcasmo en su disertación. Por supuesto que es una manera burlona de referirse a un público crítico, a un público escéptico que lo está mirando con una capacidad de juicio para calificar y descalificar lo que está oyendo. Es a la vez un público supersticioso, pero incluso con todo y ser un público escéptico y crítico, altamente analítico, es un público esclavizado por una religiosidad pagana idolátrica. Quizá muchos de los que le escucharon no se dieron cuenta. Quizá muchos de los que escucharon a Pablo ni siquiera notaron la sutileza de su ironía, la finura de su sarcasmo, de su exhibición burlona de su idolatría, de su superstición,
de su religiosidad vana. Amados hermanos, un Dios desconocido al cual le levantan un altar, un Dios desconocido al cual se le levanta un altar, no deja de ser un Dios extraño, un Dios completamente ajeno a nuestra realidad existencial, que me conecta, qué compromiso, qué obligación o qué forma de sometimiento o reconocimiento me merece un Dios desconocido, aunque yo le levante un altar. De hecho, esa es la realidad que mucha gente que se congrega vive, hermanos. Se congregan como levantándole un altar a un Dios que no conocen, simplemente porque pues ha de existir, donde tanta gente lo dice, ha de ser cierto, ¿verdad? Y pum, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero en el duro discurso de Pablo hay verdades que a nadie le son ajenas en lo absoluto, hermanos. Todo lo que el apóstol Pablo refiere como argumento de la soberanía de Dios no solamente es veraz, es evidente, es además contundente, es devastador. Sin embargo, aún hoy en nuestra comprensión individualista, arrogante de la naturaleza humana, tenemos una definición acentuada, una inclinación acendrada por la beligerancia, por la agresividad y el auge de una defensa violenta de lo que llamamos los derechos humanos. Esto es como un sistema de defensa, como un mecanismo que funciona como resorte, que nos empuja a reaccionar desde dentro cuando nuestros sensores comienzan a detectar que se está invadiendo nuestro territorio de privilegio. Así que nos definimos como seres absolutamente libres, absolutamente dueños de nosotros mismos, poseedores de nuestra voluntad, absolutamente libre, dueños de nuestros actos, señores absolutos de nuestro yo. Difícilmente reconoceríamos de buena gana, jamás, bajo ninguna condición o circunstancia, o accederíamos ni aceptaríamos ser poseídos por nada ni por nadie. En realidad, consideraríamos esta condición de ser poseídos o de pertenecer como humillante, como vejatoria, como que lesiona, es lesiva para nuestra dignidad humana. Por ello quisiera retomar un poquito la idea que exponía el domingo pasado. Enfoqué nuestra reflexión en el asunto de la revelación que todo ser humano tiene, cercana, íntimamente, en la figura de la paternidad responsable. Pues bien, esta revelación general, aun siendo tan personal, tan íntima y cercana a través de la figura del Padre, que nos comunica custodia amorosa, protectora, que además nos proporciona certidumbre afectiva, seguridad, amparo, dirección. Aún así, no es ni puede ser la única fuente de certidumbre. No puede ser, aun siendo quizás la más influyente, no es tampoco la más objetiva, la más contundente. Esto es debido a que, a diferencia de Dios, nuestros padres son seres falibles. Nuestros padres son seres que se han equivocado.
nos enseñan desde sus propias carencias, inconsistencias y limitaciones, desde sus huecos de personalidad, desde sus propias heridas no sanadas. No es tan errado el refrán popular de las abuelas que dice que echando a perder se aprende, ¿verdad? Seguramente con el segundo hijo ya no hubo una fiebre alta que nos espantó como con el primero, cuando la fiebre llegó a 40 y no sabíamos qué hacer y nos decían: ponle jitomate, ponle betadel, ponle belladona, ponle árnica, ponle... Hicimos de todo y la fiebre no bajaba. Ya con el segundo ya teníamos una estrategia definida de cómo manejar una fiebre alta en un niño. Pero con el primero nos espantamos mucho. Echamos a perder cosas. No nos salió tan bien, pero aprendimos nosotros junto con el bebé. Debido a eso es que una figura paterna omisa, una figura paterna ausente, una figura paterna adversa puede dejar huellas, marcas dolorosas, heridas profundas que pueden marcar las vidas de las personas por generaciones. Pueden marcar las vidas de las personas, y la marca más lesiva yace, amados hermanos, en mostrar, la marca más lesiva yace en mostrar un reflejo de Dios que no corresponde al Dios verdadero revelado en la palabra. Porque ese padre que me hiere es un reflejo de Dios, pero puede ser un reflejo errático, equivocado. Así que ellos pueden ser un reflejo borroso e incluso adverso y confuso de la soberanía y de la justa majestad de Dios. De hecho, no es extraño que en nuestros patrones de comportamiento familiar, cuando tratamos de comunicar certidumbre a quienes tenemos cerca y dependen de nosotros, o a quienes decimos amar, a quienes queremos proteger y conducir por el camino correcto, suele suceder que los conducimos por el camino equivocado. Esto es haciéndoles creer o comportándonos hacia ellos como si los poseyéramos, como si fuésemos sus dueños. La perversión del trato hacia quienes están bajo nuestra custodia derivará en una forma de dominio o posesión sobre ellos que hará daño, lastimará, causará heridas, y algunas de ellas permanecerán por generaciones después de nosotros. Amados hermanos, se trata de formas de apego caracterizadas por el dominio, el control, el abuso, el chantaje, la manipulación, la extorsión, la violencia, la deslealtad, y las dos más poderosas y devastadoras causas de heridas que marcarán las vidas de quienes decimos amar: el abandono y el rechazo. Nadie debe ni puede adueñarse por su propio afán de dominio o de control, por el único interés de mantener en sujeción a los que decimos amar. Nadie debe ni puede adueñarse. Este afán de dominio, este afán de control es pervertido. No podemos poseer a nadie. Ningún gobernante y ningún magistrado es dueño de nada ni de nadie, ni siquiera del que ha sido condenado a muerte. Quienes juzgan desde un tribunal están allí como delegados por Dios para ejercer justicia, pero no poseen las leyes, no poseen las cortes,
no poseen a los jurados, ni poseen a los tribunales, mucho menos la conciencia de las personas. Es tal el impacto de esta realidad que cuando a una persona se le hace jurar que está diciendo la verdad, so pena de ser castigado de lo contrario, estamos dependiendo de su veracidad. Porque yo no puedo convertir el corazón del hombre para que diga la verdad solo por mi influencia. Así que quienes juzgan desde un tribunal solo están allí como delegados, ministros puestos por Dios, pero no poseen a los tribunales ni a las leyes. Amados hermanos, los esposos no somos dueños de nuestro cónyuge. No lo poseemos. Los padres no somos dueños de los hijos, ni ellos son dueños de nosotros. Los llamamos mi papá o mi mamá, mi señora o mi esposo en el sentido filial, de pertenencia afectiva, porque nos hemos rendido incondicionalmente por amor, porque nos comunica certidumbre decirlo de esa manera, que en realidad lo que revela es amparo y protección. Este afán de dominio y posesión de aquellos que nos fueron dados en custodia es exactamente de las cosas que más daño hacen en nuestro camino hacia la comprensión de quién es Dios y hacia la conversión de un Dios altísimo, creador, soberano y Señor justo y recto que impone todo orden. Personas argumentan, si Dios es como mi padre, yo no quiero tener ningún trato con Dios, porque el padre que yo conocí me abandonó. ¿Quién de nosotros no guarda en su más hondo recuerdo una herida provocada por quien debía amarle y además debía protegerle y no lo hizo? ¿Quién procedió así con nosotros? No fue un reflejo fiel de la gracia, de la misericordia, del amor del Dios soberano. Posiblemente para algunos saber esto, entender esto, aceptar esto y asumir esto sea enormemente esperanzador, liberador y sanador. Bendito seas, Dios, que tú no eres como mi Padre. Que tú sí eres un verdadero refugio para mí. Tú sí eres una verdadera fuente de certidumbre, de amor, de gracia, de perdón hacia mí. Para otros tal vez sea terriblemente devastador y doloroso por los procesos vividos en crecimiento bajo formas de apego que resultaron ser no solo tóxicas, sino enormemente dañinas, profundamente hirientes, incluso destructivas, conduciendo a las personas a comportamientos codependientes de figuras de autoridad, dominantes, que continuarán el ciclo de heridas que les hará daño por el resto de sus vidas. Personas se preguntan, ¿por qué siempre me relaciono con gente que me lastima y después se va y me deja roto, con el corazón hecho pedazos? ¿Por qué siempre me relaciono de manera desventajosa con quien me va a partir el alma y me va a dejar allí abandonado, sin importarle? Masticar esto es como un bocado de arena, difícil de deglutir, casi imposible de engullir. ¿Cómo asimilar este bocado? Todos estos patrones de apego y de custodia lesiva y destructiva son una rotunda y radical negación del carácter y la naturaleza del Dios soberano, magnificente, que se revela con bondad, misericordia y fidelidad en la Biblia. No tiene nada que ver ese paradigma de dominio impío, perverso, tóxico,
con la soberanía y la potestad que le asiste a Dios sobre nosotros. Es así entonces como hacemos aquí una puntual definición respecto de cómo es que llegamos al momento de no solo ver a Dios como Señor soberano, absoluto por encima de todo, y comenzar a verlo como Padre amoroso, cercano, misericordioso, fiel, interesado en mi realidad. Pues bien, no es algo que hacemos por apego natural, como sucede cuando somos niños y en ausencia de un padre que sea visible, nuestra tendencia es comenzar a llamarle padre al abuelo o a un tío mayor que nos muestra protección, que nos inspira seguridad, certidumbre, cariño, amor. Quienes hemos vivido esto, hermanos, sabemos de qué se trata. Hay un hueco que necesitamos llenar y nos refugiamos en una figura que parece comunicarnos una capacidad para darnos certidumbre. En realidad está establecido que nadie venga al Dios soberano para llamarlo Padre, sino por la mediación de Jesucristo, su Hijo. Así que cuando somos redimidos por Cristo y regenerados por el Espíritu Santo, lo haremos natural y espontáneamente desde una condición de hijos amados. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A medida que transcurre nuestro crecimiento en la dependencia de Dios, lo haremos desde la madurez espiritual que yace en nuestro caminar con Él, en nuestro andar con Él. Reconciliados por medio de Jesucristo, su Hijo, no temeremos bajo ninguna circunstancia que nada ni nadie que amenace nuestro vínculo indisoluble con el Padre tenga el poder suficiente para romperlo. Porque Dios nos ha asegurado que eso jamás pasará. Y es Dios quien tiene la potestad de determinar quién es suyo y quién no es suyo. Así es como Pablo lo deja puntualmente establecido en su discurso, que divide y establece una diferencia en la humanidad. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado para esto. De ello ha dado pruebas a todos al levantarle de entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, siempre hay simpatizantes, ¿verdad? Siempre hay gente diletante que quiere saber un poco de todo. Si tuviésemos aquí en Emanuel a todos los que alguna vez han venido a escuchar, hermanos, necesitaríamos ocupar la parte de arriba con un enlonado y no sería suficiente, habría gente amontonada en las calles. Siempre hay diletantes que dicen, ¡ay, qué interesante! ¡Ay, qué lindo! Mira, ¡ay, me gustó! Y vendrán un tiempo y después de eso otros distractores los sustraerán de su interés. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. La aceptación de esa verdad definitoria, radical, de la revelación, la que le da a Jesucristo el carácter de Señor soberano absoluto por la victoria de la resurrección, demandó de los griegos una capacidad y una disposición de rendición de su razón, su entendimiento, su comprensión, que no estuvieron listos a rendir, no estuvieron dispuestos a ceder. Ay, me da flojera pensar en eso. ¿Saben cuál es el tipo de cristianismo más común en nuestro tiempo?
es el cristianismo no pensante. El más raro es el cristianismo pensante, el de la gente que quiere conocer su fe, discernir, comprender, profundizar, saber qué es lo que cree. La mayor parte de la gente que tiende a congregarse en alguna ocasión no profundiza, solamente quieren disfrutar de la música, aprender algunos cantos más, dónde encontrarlos, cómo descargarlos, cómo se llama el cantante ese, me gustó. Y en esta generación de cristianos no pensantes, lo común es que las citas bíblicas sean como referencias de este tipo. Hay una parte en donde creo que lo dice la Biblia, pero no me acuerdo quién fue, si el profeta Matatías o Vencerías, uno de ellos. Y esta forma de cristianismo no pensante hace que la gente que se congrega, que la gente que dice creer, sea practicante de un cristianismo light, superficial, sin arraigos. Así que hoy el majestuoso hallazgo de la soberanía de Dios en nuestra vida es resultado de un proceso en el que dependemos total y completamente de la obra del Espíritu Santo, que perseverantemente nos conduce a la fuente única y absoluta, fehacientemente fidedigna. ¡Qué redundancia! Que además es inmutable, que además es atemporal, que además es objetiva, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Qué extraño que un pastor se pare en el púlpito y comience a decirle a su iglesia: amados hermanos, el Señor puso en mi corazón que yo, y cada domingo haga eso. Y algunos eso lo dicen: qué unción tan grande tiene, cada día trae una visión nueva, una palabra nueva, algo fresco y poca palabra de Dios. No necesitamos visiones nuevas, ni necesitamos que el pastor sueñe cosas nuevas, ni necesitamos que Dios le dé palabras nuevas. Necesitamos ser más apegados a lo que Dios ha dicho de sí mismo, que Él dice, ha prometido y es fiel que hará. Porque eso no cambia. Eso es inamovible y es atemporal. Las Escrituras están llenas de declaraciones que afirman y proclaman la majestad de Dios. ¿Qué es aquello de lo que estamos seguros de que es la verdad bíblica por la que estaríamos dispuestos a empeñar nuestra fe y nuestra vida respecto a la absoluta soberanía de Dios? Que creemos. Lo que la Biblia dice es verdad. Lo que declaramos en nuestros himnos y en nuestras oraciones se refiere a la soberanía de Dios de manera absoluta. Es una forma de soberanía cierta e incuestionable que le pertenece a Dios de manera exclusiva. Es esta una forma de potestad absoluta que le corresponde solo a Dios. Porque si nuestra respuesta a estas preguntas es no estoy seguro. Posiblemente, pero no sé. Todavía no llego ahí. Entonces el Dios en quien decimos creer no es Dios. Puede ser otro más de nosotros. Lo que generaciones de cristianos han creído, sostenido y proclamado por siglos es infundado. Lo que los pastores predican es mentira. Lo que los profetas proclamaron es falso. Hemos vivido engañados. Nuestras convicciones acerca de la naturaleza y del carácter soberano de Dios no son cosa menor, hermanos. No son irrelevantes en lo más mínimo. En serio, son trascendentes, son significativos, más aún cuando eso está ineludiblemente vinculado con nuestra realidad y circunstancia presente, con nuestro futuro final, cuando el telón se baje
cuando nuestro papel protagónico, que es temporal, termine, cuando nuestro nombre sea borrado de la marquesina afuera de este teatro de comedia, de tragedia, y llegue la hora de que nuestro nombre aparezca en la marquesina de allá, en la presencia de Dios, delante del Dios real. Esa es la vida real, cara a cara con el Señor y juez soberano. Entonces sí importa lo que creemos. Consideremos esto. Aún así, siendo Dios cual es y habiéndose revelado como se ha revelado, podemos llegar hoy a una conclusión muy bienaventurada y bendita. El Dios soberano al que le asiste la absoluta potestad de gobernar, a quien no le tiembla la mano para determinar las sazones de la humanidad, los ciclos de las civilizaciones, el rumbo de la historia, no es un Dios ajeno. No es un Dios etéreo, no es un Dios evadido de la realidad temporal que vivimos. Él es un Dios relacional, que nos ha puesto por encima de la creación como un reflejo de su majestad y de su soberanía. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menor que un Dios, lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Salmos 8, 4 al 9. Qué tremenda revelación. La más contundente verdad de la revelación que hallamos en las Escrituras apuntan puntualmente, apuntan enfática y categóricamente a Jesucristo. Nos dicen que creemos en un Dios de gracia y de misericordia que se caracteriza por ser personal y relacional, que es el garante de nuestra dignidad. No debemos temer que nuestra dignidad y honra como seres humanos esté en riesgo al reconocer que le pertenecemos a Dios, que Él es el Señor. No solamente nos ha creado, ha pagado el precio de nuestra redención dando a su Hijo. Nos lo dice usando las expresiones que abrazamos cuando finalmente creemos en Él, como un redentor protector cercano, el proveedor bueno, el defensor amoroso. Él se ha revelado en la encarnación de Jesucristo. Él es Dios, reconciliando consigo mismo al mundo. En Él, el Dios soberano, bueno, misericordioso, el Señor absoluto de todo y de todos, deja de ser alguien distante, alguien contrariado y ajeno a nosotros. En Él, por su obra redentora de gracia soberana, nosotros, extranjeros y sujetos a maldición, dejamos de ser condenados. Pasamos a ser hijos entrañablemente amados, inseparablemente unidos, indisolublemente arraigados en su poderoso y soberano propósito de salvación.